queriendo atribuir situaciones al gobierno, a las autoridades, que si bien es cierto, tienen cierta responsabilidad, no menos cierto es que la responsabilidad es histórica, de muchos, de todas las clases gobernantes. Y digo de todos porque esa tragedia, porque esa cárcel de la Victoria, fundada en el año 1954 creo, ha pasado por manos de todos los partidos políticos que pudieron haber cambiado la situación de vida de los que allí están. A mí no me preocupa mucho la situación de la vida de los presos, en tanto, en cuanto haya miles de dominicanos que no están presos y que están haciendo todo para sobrevivir y también están en situaciones que hay que proteger. Pero el escuchar a un legislador que diga, por ejemplo, como por decir algo, porque tiene incontinencia verbal frente a un micrófono, salir y decir, hay que demoler la cárcel de la Victoria, es una aberración, es un disparate. Yo creo que es exagerado pedir la demolición de la Victoria. Yo creo que es absurdo ese pedimento. Solo porque hubo un incendio, no. Pues lo que hay que hacer es reparar de una vez y para siempre el área en donde ocurrió el incendio, porque es una área muy focalizada, como se ha reparado en otras áreas focalizadas en donde también ha ocurrido incendios. ¿Por qué digo que es un disparate pedir la demolición de la Victoria? Porque no estamos en condiciones de demoler ninguna cárcel, porque este país lo que tiene es un déficit de cárcel. Y si tenemos un déficit de cárcel y un superávit de presos, 17,000 de ellos de manera preventiva, no podemos darnos el lujo. Usted me dijera, fuésemos un país de verdad, en donde hay una cárcel nueva que usted la va a sustituir, te va a quitar la vieja y los va a meter ahí en la nueva, pues tendría razón. Pero lo que yo creo que hay que hacer, insisto, es reparar la cárcel de la Victoria con todas las condiciones de dignidad que impidan ese hacinamiento. Puede hacerse. Pero encima de reparar a la Victoria también, que utilicemos de una vez y para siempre La Parra, que es una cárcel que ha costado todos los cuartos del mundo, más 20 pesos, más de 90 millones de dólares y tiene más de 8 pabellones, que deberíamos estar utilizándolos ya, independientemente de que esté envuelto el proceso de esta cárcel en una situación, digamos, en un asunto penal. Lo digo porque hay algunos pabellones que están listos y bien pudiéramos aprovechar, por ejemplo, uno de los pabellones, de los 3 que están listos, para meter a los presos que son, a los violadores, a los pedófilos, en un lado, para que vivan entre ellos. A los violadores. Meter a los que son preventivos en un pabellón, de forma tal que una persona que no ha sido condenada en firme no tenga por qué vivir con una persona que ha violado niños o que ha secuestrado personas o que ha asesinado a alguien. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso y la justicia no me ha condenado. No debería yo compartir una celda con alguien que haya matado o violado a un niño o que haya asesinado a una persona o que haya violado a su madre. Ese tipo de gente tiene que tener un pabellón especial y lejos de los demás, como los países de verdad, ¿eh? Porque aquí queremos imitar a los países de verdad en algunas cosas y a veces queremos unas garantías de derechos humanos que ni en los países de verdad se han logrado todavía. En esas naciones a las que me refiero hay pabellones especiales para criminales de alta peligrosidad y se le tienen condiciones que hay que tener, o incluso algunos que solamente ven en la luz del sol 2 horas al día y están guardados de forma tal que ciertamente se le lacera, digamos, su derecho humano, pero ese derecho humano está condicionado a lo que ha hecho, a ser un criminal de alta potencialidad. O sea, que no es verdad que tenemos que tener todas las condiciones, todas las garantías. Quizás deberíamos tener las óptimas, pero las óptimas ni siquiera las tenemos en nuestros barrios marginales, en donde la miseria también campea, en donde hace falta escuelas, en donde hace falta de todos. Entonces queremos garantizar en las cárceles lo que no tenemos en las calles. Y vamos a convertir los barrios entonces en almacenes de hombres que van a postular para meterse a las cárceles porque tienen mayores garantías allá adentro. Entonces lo que tenemos que cambiar es esa situación. Hay que habilitar las cárceles. Tenemos un superávit de presos en la Victoria. Tenemos 17,000 presos preventivos.
Tenemos, repito, La Parra, que tiene como 7 pabellones. Dividámoslo. Esa no es la situación ideal. Pero en tanto y en cuanto yo tengo un proceso penal y estoy con mis iguales, es decir, preso de manera preventiva porque estoy siendo juzgado, tengo mayores garantías que estar con un tigre que ha matado a 8 gente o que violó 5 niñas. Tiene que haber una diferenciación y tiene que haber un movimiento rápido. No hay una excusa por parte del gobierno del presidente Luis Abinader. No puede haber una excusa por parte de la Procuradora General de la República. No hay una excusa del país para que no estemos utilizando las Parras y para que no se dé otro tipo de atención a las cárceles. No solo a La Victoria, sino a todas las demás cárceles del país que también están superpobladas. Pero la superpoblación no es el problema en sí. El problema de nuestras cárceles, sobre todo La Victoria, es el maldito negocio que deja millones y millones de pesos. Al coronel que mandan a la cárcel de La Victoria sale desparasitado de ahí hasta la 8ª generación, porque consiguen todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Y todos los viernes hay que darle una funda. Y eso lo dice Adolfo Salomón porque estuvo preso, no. Porque lo dicen los presos, porque lo tienen reportado las autoridades, porque lo saben los gobiernos, porque lo ha dicho Roberto Santana, porque lo sabe Miriam Germán, porque lo sabe Luis Abinader, porque lo sabe el jefe de la policía, que lo que tenemos es un antro de perversión y de corrupción. Por eso es que no podemos ponerle los nombres que hoy en día tipifican a las cárceles. Vamos a decirlo, ya no son presos, son internos. Ya no están sometidos en cárceles, sino en prisión, no. Así no es como se humaniza, cambiando un simple nombre. Son unos malditos presos, pasando todo el trabajo del mundo y encima de eso, explotados por el sistema, del cual todas nuestras autoridades son los firmes responsables. Todos, como la monjita, absolutamente todos. Ningún funcionario del presidente hacia abajo puede decir que no tiene responsabilidad sobre lo que está pasando en las cárceles. Y no me refiero al presidente Abinader, me refiero a él y a todos los que le antecedieron. Quería decir eso, si no lo decía me moría del corazón, porque ya es tiempo de que cambiemos. Y tú tienes la razón, Adolfo, y hace 4 años que yo estoy contigo aquí en este programa, y desde ese inicio hemos hablado mucho de las cárceles y siempre te escuchamos decir, y los amigos Radio Escucha son testigos, de cuando tú dices de que al que ponen en una cárcel, pues se desparasita su familia hasta la 4ª, 5ª y 6ª generación. Sí. Y de verdad que una lástima, uno no se imagina el nivel de hacinamiento, porque uno cree que las cosas van cambiando y cuando pasan cosas así, te das cuenta que estamos en el mismo lugar. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el director general del sistema penitenciario? El coronel es que con Roberto, ¿cómo es que se llama el señor? Don Roberto Hernández. Ese señor nunca visitó esa cárcel, nunca ha estado por ahí. ¿Cuáles son sus acciones en torno a mejorar, no el traslado de los presos? Nos vamos a olvidar de La Parra. La Parra es, qué sé yo, cuerpo del delito, hay que arreglarlo el suelo, se está hundiendo. Vamos a olvidar de La Parra, pero vamos a hacer arreglos pequeños dentro de las cárceles, porque las cárceles son las viviendas, o sea, son cementerios de gente vivo, pero deberían de ser la vivienda o el lugar donde permanecen las personas privadas de libertad. Yo estaría en desacuerdo, o estoy en desacuerdo, que tú le des muchísimas facilidades a una gente que viola a un niño. Pero bueno, esas son nuestras leyes. Por mí, si hacer otra cosa con ellos. Se retiraba, qué sé yo, a un foso con tiburones, con cosas así. Caimanes, qué sé yo, se me ocurre algo. Pero si lo tenemos que tener ahí, bueno, pero hay otras personas que están por menos, por violar una ley, por una equivocación, por un error, lo que sea. Señores, es humanizar, y he oído mucho esa palabra en la Procuraduría General de la República, es humanizar el sistema penitenciario. No hay que hacer muchas cosas, humanizarlo.
Sí, ese es un proceso y un mandato de la ley que se votó en el año 2021 y que entró en vigencia a finales del 2022, principios del 2023. Pero Adolfo trata el tema de la denuncia que hace Restituyo, Juan Dionisio, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Él juntó varias cosas en su declaración y realmente llama la atención su pedido de una demolición en este momento donde no hay un espacio para tú ir a colocar los que allí están alojados, que son casi 7,000 personas, según el dato que ofrecía ayer la Procuraduría. Ahora, Adolfo, aprovecho en ese punto para preguntarte, en función de las condiciones que hay allí, la verdad que hay que desaparecer aquello. Ahora, ese edificio histórico de la Victoria, que puede ser un emblema a lo oprobio, lo que tú quieras, ¿qué hacer con él? Ese edificio lo que hay que hacer es lo que... Una escuela, un museo. Déjame decirte, no. Una cárcel preventiva. La Victoria debe seguir siendo lo que es una cárcel. Pero fundada en el año 1952 para 1.300 presos, tiene 8,000. Tú no puedes esperar que sea otra cosa. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer, como tenemos ahora la Parra, que tiene 7 pabellones en donde caben los presos, utilizar la Victoria para, digamos, X clasificación de presos. Los preventivos. Exacto. 1.200 presos preventivos. Hay 3.100 ahora mismo. Entonces pongamos ahí, como hay más preventivos preventivos que presos de alta peligrosidad, cojámoslas como una cárcel especial para presos de alta peligrosidad. En zona urbana ya. No importa que esté en zona urbana. En Estados Unidos tú cruzas un barrio y tú no te das cuenta que hay una Son cárcel. instalaciones privadas. Bueno, no, y hay cárceles públicas también. Lo urbano o no urbano depende del cuidado que tú le des a la cárcel. Claro. Una cárcel de alta peligrosidad, que el que esté en la Victoria sabemos por qué. Y no son más de 1.200 los que están bajo esas condiciones. Sí, no sé. Ahí están los toron. Ahí están los que... Ahí están. Pero ahí. en función de la última ampliación que se hizo. Ahora los que cárcel, roban tenis, los que quitan cartera y vaina están en el pabellón 1 de la Parra. La capacidad... Los que violan niños están en el pabellón que está allá atrás al lado del sol. Como tú dices, en el año 52 se inició esa cárcel para un diseño de 1.200 a 1.300 personas. Hoy, en función de las modificaciones y ampliaciones que se le han hecho, está capacitada para tener 2.700 personas. Ahora, hay 7,000. Bueno, pero el asunto es que entonces hay que demoler casi todas las cárceles. Sí, porque eso no pasa solo en la Victoria. Porque Sí. el problema es que aquí, cuando las cosas se quieren politizar y Pero es que hay 8 sacarle cárceles partida política, Está no bien. tiene sentido. Por ejemplo, mira una información del 8 de marzo de 2005 en Higüey. ¿Cuántos murieron? Sí, un incendio. Y ahí en Exacto. febrero En del la año de pasado Higüey. hubo Entonces, otro incendio en ¿por qué no febrero del demolieron año la de Higüey? Pero que son... Que fue exactamente. provocado por las propias bandas dentro de las Sí. cárceles. Igual que ahora, En la dice... mayoría. Pero no pueden, no vengan con El eso. Yo dije problema desde no es la un cárcel en sí principio. Sí, mismo. pero yo estoy de acuerdo Es una contigo, responsabilidad de todos. que la demolición no es la solución. No tenemos condiciones como para de que mire, hay ahora un monumento Demoler el oprobio a lo que allí propio. se- No hay que sí, demoler nada. el Hay oprobio, la práctica que hay allí que se dan. adecuar esa cárcel a las condiciones para las que fue Exacto. creada. Correcto. 1.500 presos. Pero eso parece no importarle a Miriam Germán, ni a Luis Abinader, ni a Leonel Fernández, ni a Danilo Medina, ni a Hipólito Mejía, ni a ninguno de nuestra El clase problema es que dirigencial. Miriam está atada de manos ahí, de pies y manos, con No, ese bueno. tema de la cárcel. Pero, No. pero Miriam está de primero entonces con todo. Ya que, Sí. que Estamos Vamos hablando a justificar de la a Miriam cárcel. cada ¿Qué- cosa. qué No, es que carta cada de- vez que se habla qué de carta de Miriam, ella Procuraduría que está te- para No, porque pensar. es por el tema de la cárcel. El tema de la cárcel, siempre tengan presente que es un expediente político, ese tema de esa cárcel, No, yo no creo que es un expediente político. Mira, pero vinculado a que ha sido que han querido El convertirlo. presidente ha permitido que le politicen ese tema. Y eso es parte del harakiri que ha hecho el presidente al entregar a la independencia al Ministerio Público. Así es. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente es el jefe del Ministerio política Público y pudo haber dicho, no, criminal mira, del país. independientemente de las auditorías, vamos a ir utilizando las cárceles. Que la auditoría Porque por preso que tú le metas, ya la varilla, el cemento y todo lo que está ahí, hay Ya como está evitarlo. ya. Tú eres ingeniero y sabes que eso se hace por metro cuadrado. Nada se va a ir ni nada se va a poder. y las auditorías Entonces, de papeles. se puede hacer. Pero- puede hacer. pero Ahora además que Miriam no no le estamos- da la gana. Pero además nos estamos perdiendo en algo. Porque el problema es la cárcel, la construcción. No. No, el problema es el sistema. El O sea, sistema. la demuelen y hacen una. Y vuelven y le meten 7,000 más. Pero y no- tú puedes poner por la Dios. Parra, la que van a inaugurar,
con Aire esos, acondicionado le con ponen. esos mismos prebotes, con esos mismos coroneles, Y va con a esos pasar- mismos y va a pasar a ser directores, otra va a pasar lo victoria. mismo, Va pero a- más grande el negocio, Claro. porque habrá más Más comodidad y Exactamente. con qué más negociar. Que ahí estuvo la diferencia entre Roberto Santana, que no quería una cárcel tan grande. Ahí van a meter No, Roberto, que quería era 10.000 otra gente. cosa también, No, que porque se hay que desplegaran en decirlo todo. diferentes sitios las cárceles. Hay que Mira, decirlo una todo. de las cosas que me dijeron que De no más de 3.000. los anexos que se le hacen a las cárceles me pareció hasta extraño, pero sí me lo confirmó una persona que no tiene por qué mentir, se le hacen en madera. Entonces, yo digo, pero debería de tener algún criterio que en las cárceles, mientras menos productos, y me dice que la cantidad de madera que tiene la cárcel de la Victoria es No, pero sorprendente. esos son los espacios Pero particulares óyeme, que es construyen que- los presos. Sí, óyeme, pero es está que- bien, es pero que- ¿quiénes se lo alquilan, permiten? Lo que hacen los Aquí- presos ¿Pero con quiénes se lo privilegio. permiten? Aquí se busca Bueno. sacar de partida todo. Pero ¿y qué se- Yo te apuesto a ti que en Claro. una semana nadie habla de eso. No, un beso, Pero pero eso pasó a más le en duele Ni febrero los del año legisladores pasado. ni nadie puede hablar de Febrero eso. del año Eso es pasado. lo que están hablando. Sí. Vean Pendejada. la foto de los Por incendios eso, de febrero del por año eso que yo pasado. digo que un presidente, eso nada más pasa en un paisito bananero como el nuestro, que un presidente de la Comisión de Cárceles De salga derechos humanos. de los derechos humanos y de qué sé yo qué Mi hermano penitenciario, Restituyo. salga hablando de ese disparate olímpico. O sea, es como que no tenemos un fundamento para que un legislador que presida algo, porque tú tienes que darte a veces cuenta de cuándo te queda grande el cargo. Tú tienes que hacer de tripas corazones para ser corresponsable de ese cargo y ponerte a la altura de las circunstancias. Claro. O sea, me pusieron sin ser nadie presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Carcelarios. Lo mínimo que usted tiene que hacer es un esfuerzo por saber de qué se trata y Por ver lo el menos, problema, la declaración de él debió ser un cuestionamiento al sistema carcelario. pero que él es parte del sistema. Porque ¿por qué los legisladores no llaman y cuestionan a las autoridades que tienen que cuestionar? Ujú. ¿Por qué los legisladores que están para hacer leyes y modificarlas no crean una ley expedita de forma tal que cada 2 años haya que remodelar? O cualquier cosa, estoy hablando cualquier cosa que Sí, quiera. y crear las condiciones para que la gente rinda cuenta de las responsabilidades. Perfecto, Sí, pero, yo vi hoy, Ellos pero la tienen- no ellos- rendición de cuentas es el mejor El argumento Congreso de tiene un todos. proyecto de ley para el asunto del bloqueo. Yo vi ¿Cuánto hoy- tiempo tiene eso ahí andando? yo vi hoy y en lo que le Estados falta. Unidos, Adolfo, al general Y jefe hablando de las pendejada. Fuerzas Armadas norteamericanas, que al momento de salir las Fuerzas Armadas de Afganistán, él era el responsable. Ya él no es general, ya él está en retiro. Pero el Congreso lo llamó. Explíquenos qué fue. Venga lo que pasó. acá, Tiene que explicar. venga acá, usted que Venga, estaba que ahí. Yo vi ayer a un tipo que era asesor del expresidente Trump, condenado a 6 meses de cárcel. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no fue a rendir Porque- cuentas porque- del Congreso. Porque no asistió a pero- ninguna de pero las eso, citaciones. eso no es Entonces, nada extraño. Aquí tenemos que comenzar a implementar una cultura de rendición de cuentas. pero Ese eso- evento no puede pasar inadvertido pero eso está por en- el Congreso. Pero eso está incluso Sí, en pero- la ley que tiene en la que ver con el Constitución. régimen patrimonial. Cuando usted fue funcionario, usted tiene que entregar una declaración jurada de bienes antes y después. Correcto. Usted puede ser llamado después también, Claro. para que usted explique cómo usted acrecentó en un 80,000% su patrimonio. Claro. Aquí jamás ha Pero sido es que ese es el llamado un objetivo de- funcionario. Bueno, la pero rendición de cuentas. el asunto es que las cosas, una van de cal, otra van de arena. Y otra Aquí van van de a juego. rendir cuentas y ¿en qué se convierte eso? Bueno, yo quería decir eso y quería referirme también al pedimiento que insisten los partidos políticos en que le den los chelitos que hay que darle. Todavía. Yo creo que es una presión innecesaria. No hay que hay un engaño, Adolfo. No hay un engaño Sí. porque la ley, tú agarras el artículo 224 de la ley y te dice que hay que darle un 0,5% entre todos los partidos políticos en esta época, pero no te dice que hay que dárselo cuando diga el partido político de la oposición. A eso es que a que me refiero. La base legal de las organizaciones para exigir el dinero es lo establecido en el artículo 224 de la ley 2023, que instruye a que en el año electoral a los partidos les corresponde un 0,5% del presupuesto. Correcto. No te dice que tiene que ser 2 meses antes, 2 No, meses no, no. después. Sí, pero ¿Qué eso es es lo que está en pasa? discusión. Pero déjame terminar porque ¿qué es lo que pasa? Que los partidos tienen una tradición dañina al margen de la ley, que reciben los chelitos mucho tiempo antes. Pero no es que esto sea tan apremiante, porque incluso la mayoría de los partidos cuando están en oposición lo que hacen es que se buscan una línea de crédito con los bancos Correcto. comerciales. Ellos se la abren, están abiertos. Esos 2.500 millones que no le ha dado el gobierno
el Banco de Reserva se los presta Sí, para eso que fue ellos se lo seguro. paguen. Pero ¿qué es lo que ha pasado incluso con los bancos comerciales? Que los partidos son tan descarados algunos que han querido cobiar a los bancos comerciales. El banco te presta la línea de crédito por el monto de lo que tú tienes estipulado, pero Y después cobra sus intereses. y después te quieren salir con otra cosa, Sí. que no, que No, hay una vamos, partecita. auméntamelo a 10 años ahora. Auméntamelo. Y ese es Sí, el eso es problema. verdad. Entonces tienen una presión, tienen una presión política que es innecesaria, que no es buena ni para ellos, ni siquiera para el sistema de partidos. Pusieron al presidente de la Junta a hacer un pedimento que tampoco tiene un mandamiento ni legal ni constitucional, porque no le está dado en la ley 2023 al presidente de la Junta esa potestad. Y en el derecho administrativo se hace lo que la ley manda. Ayer. Consecuentemente él, pero digamos para distendir, ¿me entiendes? Y para estar acorde con los partidos, cometió una pifia, para congraciarse con los partidos, cometió una pifia, Claro. sabiendo que eso no es parte de Está sus para funciones, eso. porque es lo que es el árbitro del proceso. En esa parte. Entonces, que no jodan, termino ya con esto, que no jodan los partidos políticos con esa presión innecesaria, porque la ley no da un tiempo antes. ¿Cuál debe ser el tiempo? Como se ha hecho siempre, en un tiempo prudente. ¿Qué es un tiempo prudente? Digamos un mes antes de las elecciones, a los partidos hay que darle su dinero para que adecúen a su personal, para que repartan en todo el país, pero no 3 meses antes como quieren algunos partidos. Mira lo que pasa, Adolfo. Y yo estoy de acuerdo con el manejo, con el abordaje que tú das. Ahora, por lo que están hoy discutiendo los partidos, es por una situación distinta. No es por la distribución en el tiempo de los recursos, sino que el gobierno los cubrió. ¿Cómo y cuándo? Resulta, y aquí quizás pierden la razón los partidos políticos porque debieron estar atentos y los legisladores debieron estar atentos a que cuando se discutió la ley de presupuesto, el gobierno, que desde el año 2021, cuando hizo su primer presupuesto, viene manejando la hipótesis de que no se le debe dar todos esos recursos a los partidos y quería cubiarlo y venía acechándolo, los agarró ahora. ¿Y qué le hizo? Una parte de los ingresos, porque es un 0.50% de los ingresos presupuestados. Y el gobierno implementó aspectos como de la compra, la venta de activos y otros, no los contempló como cargados a esa parte que se le iba a asignar a los partidos políticos. Pero no fue Y que hay lo más de cubrió. 1.000 millones de pesos que el gobierno dejó de presupuestar en función de los ingresos proyectados para hacer la Pero la ley no asignación. establece cuánto sí que hay que dar. Sí, Sí, pero claro, pero oye, 0,5%, pero, eso es lo que se Cero Pero puntos, pero de- escúchame, para que Roberto me entienda. ¿Me da un chance, patrón? sí, pero recuerda que es mi turno. Sí, usted es un tipo en DGC. Dale, tiene dale. chance. Y si no es DGC, es prostituto. Mira, el presupuesto de ingreso lo define la dirección de presupuesto, que tiene una gente que tiene problemas con los partidos políticos ahí. Entonces, él dice, los ingresos que vamos a tener son 100 pesos, ¿verdad? Directo, de recaudación. Y en función de eso, otros ingresos no puedo tocar para asignar los cuartos a los partidos políticos. Ahora, él dejó de incluir ingresos que tiene el Estado, el gobierno dominicano, en la asignación para los partidos políticos. Los partidos lo detectaron ahora, que debieron detectarlo cuando Pero- estaban discutiendo pero la que ley de no- presupuesto. Ahora entro yo. Pero no te entendí. Mira, tampoco. lo primero es que no es verdad que los partidos lo detectaron Exacto. ahora porque no son estúpidos. Ay, Lo que ¿cuándo pasa es que los... detectaron? Pero déjame hablar, porque te escuché con toda la Ellos calma. estaban en el Tribunal Superior Administrativo. Tú puedes estar donde tú quieras, pero no lo detectaron ahora porque no se está hablando desde ahora. Por ejemplo, el 16 de octubre del año 2020, a 2 meses de asumir la rienda del Estado, el presidente Luis Abinader Quería cubiar. anunció, no, óyeme, no es cubiar. Cubiar es cuando a ti te hacen algo sin que tú lo sepas, Exacto. o de manera subrepticia, sin decírtelo. Anunció Lo anunció, que lo sometería un proyecto de ley para recortar el 50% de los fondos de los partidos en el presupuesto del año Rechazó. 2021. ¿Por qué? Porque el próximo año no es electoral y los partidos pueden esperar, pero los dominicanos no. Fue la moción de Luis para ese ¿Eso anuncio. se rechazó? Y dijo que ese dinero incluso iba a ser utilizado para la construcción de la extensión de la UAS en Santo Domingo Este. O sea, no es cubiarte. Cubiar es cuando te meten gato por liebre, cuando te atrapan asando batata. Bien, con ese dinero lo ahorraremos y dijo 1000 cosas. ¿Qué pasó en el presupuesto siguiente? Que se redujo la partida.
Pero ¿quiénes discutieron el presupuesto nacional, que incluso tuvo que ir varias veces a comisión? El gobierno y los partidos políticos. ¿Cuántas veces tuvo que ser modificado este presupuesto a petición de los partidos políticos? Varias veces, para incluir partidas que exigían los de la oposición. Lo que pasa es que esto se maneja de forma diferente. Esta tiene un rasero diferente. Los cuartos de los partidos políticos, Adolfo, es un pero cuasi además, robo. Pero en Adolfo, sentido general, todo esto- ¿el gobierno le va a dar menos dinero que lo que establece la ley? Sí, está dando menos dinero que No, lo que no, establece pero, la ley. pero te lo estoy diciendo ahí. Lo que define la ley es un punto 50 en el año electoral y un punto 25 de los ingresos presupuestados. Pero Y míralo entonces, ahí. ¿quién define cuáles son los ingresos presupuestados? Tesorería, presupuesto de la nación. Y presupuesto excluyó partidas como la que le acabo de decir de la venta de activos, Sí. para decir que la venta de activos no se incluye como ingresos del Estado. El problema Y es lo engañaron siguiente. a los partidos en la discusión del Pero presupuesto. mira cuál es la discusión, ¿Y porque, qué lo- pero sí, espérate, sí, me porque permite hay que terminar la yo no idea. parto de lo que tú supones ni de lo que yo supongo. Yo estoy partiendo de lo que los partidos han dado como alegato. Y el alegato de los partidos es este. Los partidos de oposición han puesto el grito al cielo para exigir a la Junta Central Electoral, y aquí está la carta en donde ellos exigen a la Junta, que presione al gobierno para que entregue el 0,2% del presupuesto, equivalente a 2.555 millones de pesos, más lo entregado este año. La base legal de las organizaciones para exigir el dinero es lo establecido en el artículo 224, que es lo que dice el 224, que no es un 0,2, sino un 0,5%. O sea, no es lo que yo me Patrón, estoy inventando, le voy ni a lo que yo mandar estoy en suponiendo. un momentico la instancia que se discutía ayer en el Tribunal Superior Administrativo en amparo de extrema urgencia. Porque es lo que le estoy diciendo, patrón. En principio se quería que el gobierno entregara todo el dinero antes de las elecciones municipales. Y luego el gobierno Sí, explicó y porque ellos querían. entendió que no se podía Pero oye el argumento. había otro proceso. Oye el Por eso argu- que tú- eso sí, que es pero eso oye que el tú estás argumento. leyendo. Sí, pero, Que eso es lo que tú estás pero leyendo. dime Hoy la situación cuál es era el otra. argumento que decían los partidos. Es que además de que el gobierno... Como históricamente se ha Sí, hecho. ahora- Óyeme, qué maldito Adolfo, argumento legal. Como históricamente se ha venido haciendo. Quiero dar un Al consejo. margen de la ley. Quiero dar un consejo cuando me den el chance. A mí. No,